Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque toda la escritura es respirada por Dios, y útil para enseñar, para corregir, para instruir en rectitud al hombre y por supuesto a la mujer de Dios, y equiparlo para toda buena obra. Y toda buena obra significa estar llenos del Espíritu Santo, estar controlado por el Espíritu, caminar en el Espíritu, funcionar dentro de la dinasfera divina. Eso significa, en la medida de nuestras posibilidades y nuestras capacidades y estar concentrados en el plan de Dios, funcionar dentro de la dinasfera divina. Y nos pueden ganar las adversidades en muchas ocasiones, pero lo importante es estar concentrados, citar nuestros pecados en la medida de lo posible, lo más rápido posible, como un pistolero que saca la pistola rápidamente y se defiende. Así debemos estar nosotros equipados constantemente y ser rápidos para tratar de volver inmediatamente a esa dinasfera divina, a la esfera de poder divino. Pero para eso, así como la salvación es por gracia, también la llenura del Espíritu Santo es por gracia. Y como nos dice Primera de Juan 1.9, tetelestai, perdón, ese es el verbo que estaba estudiando todo este rato. Como dice Primera de Juan 1.9, sí, a lo mejor no. Si citamos nuestros pecados, ahora citamos es homologeo. ¿Qué significa citar un caso legal? Eso es un término legal que se utilizó precisamente para referirse a cuando hace uso de una jurisprudencia, como ya se llamaría hoy en día en leyes, una jurisprudencia legal. ¿Qué significa? Que está haciendo referencia a un caso anteriormente presentado donde tú como argumento utilizas ese caso. Exijo el perdón de esta transgresión porque en un caso similar anteriormente fue presentado y fue victorioso el denunciado. En este caso, estamos diciéndole prácticamente a Dios, pido el perdón de este pecado porque tu Hijo Jesús lo pagó en la cruz. Así de preciso, de exacto y perfecto es el plan de Dios. Así que unos breves instantes para iniciar esta clase, habiendo puesto nuestras transgresiones a Dios en el tribunal para decirle gracias porque tu Hijo Jesús lo pagó en la cruz. Unos instantes y volvemos. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder estudiar tu plan. Te pedimos que vengas a hacer clara toda esta información a fin de que podamos metabolizarla para la honra y la gloria de su majestad Jesucristo. Bien, aunque ya lo escribí, deseo disculparme por el error que cometí la semana pasada al colocarle el nombre erróneo a la clase. Se me pasó, pero bueno, cosas que pasan. Bien, continuando con nuestro tema de la salvación. ¿Por qué es tan importante entender que la salvación no se pierde? Porque eso nos da un soporte, una base para poder continuar nuestro crecimiento espiritual. A fin de que entendamos que ya no tenemos que preocuparnos semanalmente por ir al culto y acercarnos al podio y reconocer ante el público nuestros pecados y hacer la oración de fe y todo aquello. Si nosotros entendemos que tenemos una base sólida, que es que ya no podemos perder la salvación y que no existe manera de que nosotros podamos anular la obra de Cristo en la cruz, entonces podemos dar siguientes pasos para ir en el propósito de alcanzar la cima, con el propósito de alcanzar el crecimiento espiritual. Y en ese proceso de crecimiento espiritual vamos glorificando el plan de Dios, comprobando que efectivamente el plan de Dios funciona en nuestras vidas, donde Él se lleva la gloria porque estamos utilizando los recursos divinos, estamos utilizando la vida espiritual prototipo que Cristo utilizó, haciendo uso de la mente de Cristo, que es la palabra de Dios. Ahora, no como simplemente un libro, porque si nos vamos al caso, la Biblia no es más que tinta y papel. Pero si nosotros hacemos propias esas palabras y entendemos todo el procedimiento que se ejecuta allí, que se nos muestra allí, estamos teniendo un manual de vida. Pero la vida espiritual, que obviamente se aplica a todo en la vida cotidiana. Entonces, si nosotros entendemos el propósito por el cual tenemos la mente de Cristo, es decir, la palabra de Dios, esos 66 libros de la Biblia, entonces podemos entender qué es el estilo de vida que debemos llevar.
santa y piadosa, nos dice en 2 de Pedro 3:10, cuál es la forma espiritual en la que debemos vivir. Nosotros estamos en un constante combate y aprovechando que estamos en este combate, nosotros tenemos la capacidad y la oportunidad de crecer espiritualmente haciendo uso de esos recursos divinos. Ahora bien, en la medida que comprendemos lo poderoso que ha sido el regalo, entonces comenzamos a descansar en que si ese Dios tan infinito, poderoso, ilimitado, nos provee de absolutamente todo, si nos provee lo más grande que es la salvación, ¿cómo no nos va a proveer todas las cosas cotidianas? Entonces no tenemos nada de qué preocuparnos, no tenemos necesidad de andar angustiados porque no tenemos para el alquiler o porque no tenemos salud o porque estamos solos, cualquier cantidad de situaciones que se nos presenten en la vida. Y cada uno va a tener su nivel de disciplina, su nivel de adversidad, con el cual va a poder aprovechar con conocimiento de la palabra de Dios para crecer espiritualmente y sobre todo llevarse la satisfacción de tener felicidad en medio de las circunstancias. El propósito por el cual estamos vivos no es simplemente levantarnos en la mañana para ir a pagar nuestras deudas. Y siempre hago énfasis en esto porque buena parte de nuestra vida se nos va en preocupaciones comunes de trabajar, cumplir con nuestros compromisos, pagar nuestras deudas, la angustia de no tener empleo o de no tener el dinero suficiente o no tener salud, que es una de las tantísimas cosas que nos preocupa, sobre todo porque vivimos en este cuerpo, en este cúmulo de minerales, porque eso es lo que somos. Si nosotros nos reducimos el cuerpo, son como 300 gramos de minerales de diferente tipo, pero básicamente no somos más que eso. Entonces, pero lamentablemente, nos preocupamos enormemente por lo que tenemos en el cuerpo, cuando este cuerpo está diseñado para destruirse. El único cuerpo que tiene que preocuparnos de crecer, y eso solamente lo hacemos espiritualmente, es el cuerpo espiritual, el que vamos a tener en el tercer cielo. Pero ese vamos a tener que alimentarlo con la palabra de Dios. No con arepa, no con sándwiches, no con pizza, hamburguesa o cualquier ese tipo de comida que solamente enriquecen el cuerpo, que de todos modos tengo mi opinión con respecto a los carbohidratos. Pero bien, ese es otro tema. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio sobre la salvación y cómo es posible que con una sola palabra, que he estado revisando al menos 1 hora y que la he leído muchísimas veces, pero que en la medida que uno se trata de empapar o buscar más información con respecto a esto, entonces comienza a abrirse un abanico de información, una cantidad de información, una ventana impresionante de información, donde simplemente nosotros nos damos cuenta de lo chiquititos que somos. Solo con una palabra que Cristo pronunció en la cruz, solo con eso se nos queda corto el tiempo para poder estudiar tanto que Dios tiene para nosotros. Entonces vamos a ir a este verbo que se llama tetelestai. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio. La declaración de nuestro Señor Jesucristo, tetelestai, dice: la segunda razón por la cual la salvación es por fe, y nada más que por fe, es la declaración de nuestro Señor Jesucristo en la cruz inmediatamente después que Él fue juzgado por los pecados del mundo. Ahora vámonos aquí a una información que encontré en Internet, porque yo acudo a veces a Internet porque existen, claro, hay que saber discriminar cuál es la información errónea y la cual es simplemente un desperdicio de tiempo, ¿no? Cuando la información que encontremos en cualquier fuente, bien sea internet, libro o algún predicador, tenemos que estar claros de que efectivamente es una información que está incorrecta cuando cuando vemos que no está enmarcada en la gracia. Si la información no es la gracia, si la base de la información no es la gracia, es decir, te pone algún tipo de condición que tú debes hacer para poder alcanzar la aprobación de Dios, entonces efectivamente eso es información falsa. Y es triste porque lamentablemente tanta gente es negativa a la palabra de Dios, tanta gente es enemiga de la cruz de Cristo, y se refiere, cuando dice que es enemiga de la cruz de Cristo, es cuando niegan que Dios se hizo hombre para pagar en la cruz, o cuando niegan que Cristo lo pagó todo en la cruz. Entonces contradicen la palabra de Dios cuando dice: este es mi hijo muy amado en quien tengo complacencia.
Si complace a Dios, pero no complace nuestra arrogancia, nuestra naturaleza de pecado, pensando que podemos anular la obra de Cristo en la cruz porque cometamos un pecado, entonces nos estamos convirtiendo en hijos de Satanás. Aunque seamos cristianos, estamos siendo enemigos de la cruz de Cristo. Y hay muchos miembros de la familia real, muchísimos, que niegan que Cristo haya pagado todo en la cruz. De pronto no lo dicen con su boca de forma natural o así tan claramente, pero una vez que el individuo considera que si comete un pecado pierde la salvación, está negando la obra infinita de Cristo en la cruz. Entonces vamos a ver un poquito el texto que nos menciona aquí esta página que se llama diccionariobiblico.org. Dice, la palabra tetelestai tiene un significado muy profundo y es significativo contexto bíblico. Proviene del griego y se encuentra en el Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio de Juan. Y ahorita vamos a buscar entonces lo que nos dice el Evangelio de Juan sobre este versículo. Yo estoy saltando de una aplicación y página de una a la otra porque me encanta poder ampliar la información de diferentes maneras. Pues. Lo busco en diferentes fuentes, en eSword, en páginas web, en mi diccionario bíblico, en los libros de teología, incluso en la Biblia Scofield, bueno, un montón de formas, porque precisamente es una manera de comprobar, no solo para mí, sino también para ustedes, que efectivamente la información está bien desglosada, y de eso se trata justamente la teología sistemática, ¿no? Buscar información, comparar información, depurarla, entenderla, comprenderla y expresarla. Esa es la teología sistemática. Entonces, en Juan 19:28 nos dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, y él, por supuesto, consumado se está refiriendo a telestai, para que en la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, que de hecho es vino de soldado, como hemos explicado en otras clases, vino de soldado, que era un vino de mala calidad. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y en otras versiones dice que es un hisopo, pero eso no cambia nada de sentido. Y puesta sobre un hisopo, se le acercaron a la boca. Y cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Ahora bien, volvamos a nuestra página de internet, biblia.org. Dice, en el momento que Jesús pronuncia esta palabra, está declarando que su misión en la tierra ha sido cumplida. Porque la palabra, fíjense qué interesante, ¿no? ¿Qué es lo más interesante de todo esto? Que el verbo tetelestai está en un tiempo perfecto. Aquí me estoy yendo a lo que ya yo he leído en muchas partes, ¿no? El tiempo perfecto no es utilizado de forma superficial por los traductores de la Biblia, por quienes escribieron el Nuevo Testamento y quienes hicieron luego en la Septuaginta todo el compendio de palabras para hacer una traducción tanto del griego como el hebreo, tanto el griego como el hebreo, es decir, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, en una versión en conjunto. Eso se hizo en la Septuaginta por allá por el año 300, que lo ordenó hacer Constantino de Roma. Bien, el propósito, entre el 200 y 300, si no me equivoco, el propósito de eso era reunir todos los libros de la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, para hacer una sola versión de Biblia. Y entonces no era utilizado ese verbo tiempo perfecto de forma superficial. ¿Por qué es tan importante el tiempo gramatical en el perfecto? El tiempo perfecto indica que ha sido una función o una acción que se ha tomado en el pasado con el resultado que permanece ese resultado para toda la eternidad. Es decir, que no necesita bajo ningún concepto que se pueda volver a hacer esa obra. Entonces nos dice aquí, la etimología de telestai se deriva de la raíz griega teleo, que significa completar o llevar a cabo. Esta palabra era comúnmente utilizada en el contexto de transacciones comerciales, es decir, que cuando había una operación, crédito, una deuda, un compromiso comercial, y la deuda era pagada en su totalidad, se decía tetelestai. En ese contexto comercial era un poco superficial, pero ¿qué sucede? Cuando Cristo lo pronuncia en la Biblia, y es el caso en el que nos compete en este momento, en Juan 19:28, es justamente que Él está haciendo alusión a esa deuda que tenía el género humano con Dios, haciendo referencia a que todo ha sido pagado. La deuda ha sido cancelada porque Cristo se encargó de pagar la transgresión del género humano de Adán, la primera pareja,
en el momento que pecaron contra Dios. Entonces imagínense lo increíblemente grande que significa que todo ha sido pagado, con el resultado que permanece pagado para toda la eternidad. Ahora bien, hace referencia también a una palabra que vamos a buscar en el hebreo, en el diccionario, donde dice que ha sido teleo, acabar, llegar a su fin. Significa con frecuencia no meramente acabar una cosa, sino llevarla a su plenitud. Se traduce con el verbo consumar, en Juan 19:28, donde se halla en el original en tiempo presente. Lo mismo que en el versículo 30, consumado es, que dice, esta palabra estaba en su corazón antes de ser pronunciada. Se traduce también con el verbo en Apocalipsis 17. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente antes de que Cristo las pronunciara ya esas palabras se encontraban en su mente. ¿Y desde cuándo? Desde la eternidad pasada. Y es allí donde hace referencia también al Antiguo Testamento, cuando en Génesis, vamos a leer este versículo también que es impresionante. En Génesis 2:2 dice, y acabó Dios en el séptimo día su obra y reposó, descansó. El día séptimo de toda su obra que había hecho, que había consumado. Ahora, esto no quiere decir que Dios se sentó a descansar porque estaba cansado. Dios no se cansa. La razón por la que Él dijo que estaba todo consumado es porque efectivamente estaba diciendo todo está realizado y no hay nada más que hacer. La misma referencia que de hecho ambas palabras son sinónimos, tanto en el griego como en el hebreo. La palabra en el hebreo la encontré hace un ratito, pero no guardé la palabra. Pero vamos a ver si lo encuentro para que dejemos todo claro. A ver, un segundito. A ver, por aquí está. Tamán. Tamán está completo, terminado, perfecto, gastado, agotado, entereza, integridad. Este verbo aparece en el hebreo antiguo y moderno y también se encuentra en el antiguo ugarítico. Tamam, en sus formas verbales, se encuentra alrededor de 60 veces en el Antiguo Testamento hebraico. El significado básico del término es estar completo o acabado, que no se espera ni se propone nada más. Cuando se dice que todo que todo el templo fue terminado, como dice en Primera de Reyes 6:22, cuando hablan del templo, se está refiriendo a que el templo es una representación de lo que va a ser Cristo, de lo que es Cristo. Cada medida, cada bloque, cada tipo de unión, cada tipo de construcción, cada elemento del templo representa a Cristo. Entonces, cuando está finalizada la construcción del templo, se está diciendo consumado. Estamos hablando del tiempo del verbo del hebreo, que es el mismo que se utiliza en Génesis 2:2 y el mismo que se está queriendo decir que su consumado está, tetelesta, y se está refiriendo a que nada es posible agregarle a la obra que ya Cristo hizo en la cruz al momento de pagar todos los pecados por el género humano. Entonces, la importancia de entender esto es que efectivamente tenemos evidencia en muchísimas partes de la palabra de Dios que todo ha sido pagado con el resultado que permanece pagado para toda la eternidad y donde solamente Él y únicamente Él puede hacer ese pago en la cruz para que nosotros tengamos el increíble privilegio de poder descansar en esa obra maravillosa. En la medida que nosotros comprendemos la grandeza de esa obra, entonces en esa medida podemos aprender cada paso, pasito a pasito, cómo llegar hasta la cima. Pero se requiere consistencia, se requiere disciplina, pero no disciplina porque somos muy honestos o porque somos muy buenos o porque tenemos mucha autodisciplina y nos esforzamos por alcanzar de alguna forma, por nuestros propios méritos, el crecimiento espiritual. La única manera de alcanzar el crecimiento espiritual es siendo humilde a la autoridad, someterse a la autoridad, esa es la verdadera humildad, y eso significa con precisión estudiar la palabra de Dios en la llenura del Espíritu Santo. De manera que nosotros vemos a lo que Dios hace por nosotros y dejamos de vernos a nosotros y nuestras capacidades. Porque todas nuestras suciedades, nuestras justicias, nuestras obras buenas son como trapos menstruales, nos lo dice en Isaías 64:6. Entonces, en la medida que entendemos
que no depende de esfuerzo humano y que reconozcamos que somos débiles, entonces tenemos más capacidad de seguirlo por amor y no por miedo o por querer vernos bien ante la gente. De hecho, nosotros no tenemos que andar buscando vernos bien ante los demás. Tenemos que tratar por voluntad propia, por amor, porque deseamos, porque nos da hambre conocer a Dios y que nos sentimos increíblemente felices que podemos estar en cualquier circunstancia, por más ruda que sea, por más dolorosa y difícil que sea, por más que sepamos que vamos a enfrentarnos a una cirugía de corazón abierto y que probablemente nos quedemos dormidos en la cama. Entonces nosotros podemos estar tranquilos en esas circunstancias. Cuando llegamos al nivel de comprensión de que todo ha sido logrado por Dios y que la muerte ha sido vencida, como nos dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque el aguijón de la carne es la naturaleza de pecado y está en este cuerpo. Una vez que nosotros dejemos el cuerpo, es decir, que dejemos de respirar, dejaremos este cuerpo y estaremos cara a cara con Dios en el tercer cielo. Y entonces tendremos la capacidad de vivir eternamente con Dios. Pero en el momento que nos encontramos en la batalla, aquí, mientras estamos en el cuerpo, tenemos la oportunidad de alcanzar la máxima felicidad. Porque es aquí, en la batalla, en el campo de batalla, que nosotros tenemos oportunidad de crecer espiritualmente. Una vez que dejemos el cuerpo, no tendremos oportunidad para crecer espiritualmente. Entonces, en la medida que entendemos esto, vamos creciendo porque dejamos de vernos nosotros y comenzamos a verlo a Él y comenzamos a comprender lo infinitamente grande que es Dios. Así sea que lo vemos un poquito porque es imposible que podamos verlo en su magnitud. Pero entonces podemos dejar de vernos a nosotros, comenzamos a ver lo grande que es Él y entonces entendemos cómo Pablo cambió de ser Saulo a Paulos. Paulo significa disminuido porque él comenzó a ver la grandeza de Dios. Entonces el verbo consumar, consumación o consumador, nos lo dice que es el verbo teleo, acabar, llevar a su fin. Significa con frecuencia a no meramente acabar una cosa, sino llevarla a su plenitud. Se traduce con el verbo consumar, donde se halla en el original en tiempo presente, lo mismo que en el versículo 30 de consumado es. Tiempo presente perfecto. Es un tiempo, el verbo está en un tiempo presente perfecto, es decir, consumado es para toda la eternidad. En el momento que Cristo pronunció tetelestai, es un grito de batalla, es un grito de victoria de que efectivamente la obra fue consumada. Es un grito de victoria para decir, para dejar una evidencia de que efectivamente cumplió con la misión. La victoria de derribar de una buena vez el muro que se encontraba dividiendo al género humano de Dios. Ya estaba derribado, porque en su preconocimiento Dios sabía que Cristo iba a cumplir con la misión, pero era necesario que viniese al momento de la cruz para que quedase la evidencia en la Biblia de que efectivamente fue lograda, que Dios fue satisfecho, porque si Dios no es satisfecho, Cristo no puede resucitar. El precio tenía que pagarse con totalidad y tiene que ser un hombre el que lo pague, porque efectivamente fue un hombre el que transgredió, en el caso de Adán. Entonces tenía que venir a hacerse hombre para poder pagar el precio, porque era imposible que nosotros lo lográramos. Entonces, cuando Cristo lo tenía en su corazón, dice el diccionario, pero en realidad se está refiriendo a su mente, en cardía, que significa eso, mente. Cuando Cristo lo tenía en su mente es porque desde la eternidad pasada Él sabía que iba a suceder en la cruz y que iba a lograr la victoria. Por lo cual, al momento de la salvación, al momento de la crucifixión, luego de esas 3 horas recibiendo toda la porquería del género humano, que no pudo decir, no, ya me bajo de aquí porque simplemente ya no puedo más con esta gente. Ya es demasiada porquería. Imagínense lo que significa ver, no quiero poner nombres ni ejemplos, pero imagínense lo que significa ver al individuo más perverso de la humanidad, de la historia de la humanidad, que asesine millones de personas en nombre de Dios, por ejemplo, diciendo que va a alcanzar la aprobación de Dios porque X o cual persona es pagano, e intente creer que con eso agrada a Dios, pero es cristiano, y aún ese individuo, Cristo murió por él en la cruz. Y aún así,
ese individuo podrá estar en el tercer cielo, va a estar en el tercer cielo. O un individuo que causa un montón de daño y es totalmente pervertido, y en el instante de que va a dejar el cuerpo, en ese instante cree en Cristo. Ese individuo estará en el tercer cielo. Que no nos gusta o que nos parezca injusto, eso no tiene nada que ver con nuestro punto de vista, tiene que ver con el punto de vista de Dios. Lo que es justo para nosotros no lo es para Dios. Igual como un bebé hermosísimo, rozagante, está muerto. Dios no ve a ese niño como un individuo que sea hermoso, porque no comparte la rectitud de Dios. El único bebé que Dios Padre ve como un bebé hermoso, perfecto, fue a Cristo cuando nació de una vez tricótomo, alma, cuerpo y espíritu. Entonces, para que seamos pragmáticos, para que sea dogmático, para que sea real, es que así funciona, porque Dios es un Dios perfecto, no es un Dios bueno, porque si fuese bueno puede ser malo, porque no se rige bajo nuestras normas. Nosotros tenemos que someternos a sus normas, pero ese sometimiento será de forma voluntaria en la medida que entendamos su plan, que querramos crecer espiritualmente, que estemos en la llenura del Espíritu Santo y que querramos comer diariamente la palabra de Dios. Y entonces, en esa misma medida que nosotros nos concentramos en el conocimiento de la palabra de Dios porque deseamos, porque tenemos hambre de conocerlo cada vez más, entonces en esa misma disposición vamos a ir creciendo hasta la cima y poder enfrentar cualquier dificultad. Entonces, es importantísimo que podamos entender lo que significa el verbo consumado es. Vámonos entonces a nuestra doctrina de salvación. Después de llevar y haber sido juzgado por nuestros pecados, Jesucristo estaba todavía vivo físicamente. Y es allí cuando exclamó tetelestai. También es importante entender que no es la muerte física la que paga los pecados del mundo, es la muerte espiritual, porque Adán y Eva no murieron físicamente, murieron primero espiritualmente y como consecuencia de eso a los años murieron físicamente. Pero el resultado de la caída del pecado fue la muerte espiritual, por lo cual lo que realmente significa la ofensa a Dios es la muerte espiritual de Adán y Eva. Y es luego de esa muerte espiritual, por supuesto, nosotros con naturaleza de pecado cometemos un montón de barbaridades, pero eso ya es una muerte temporal que pone en práctica el creyente una vez que sale de comunión, pero fácilmente puede volver a comunión en la medida que cita su pecado. Ahora, que tenemos que estar la mayor parte del tiempo posible dentro del ayuno del Espíritu Santo, también es correcto, es lo correcto, mejor dicho, porque nosotros queremos comprar tiempo en el tercer cielo y la única moneda con la que se puede comprar ese tiempo en el tercer cielo, en el palacio, es estando llenos del Espíritu. Entonces, cuando nosotros estamos en una situación X y nos estresamos, nos preocupamos, nos llenamos de angustia, de ansiedad, o eso por un lado, o nos sentimos mejor que los demás, o criticamos, juzgamos, todo tipo de habilidades de la arrogancia, entonces, o sentimos lástima personal, Dios, qué asqueroso. Entonces, si nosotros estamos en algún instante en el que nos sentimos miedo, ya va, estoy fuera de comunión. Si esto me preocupa y me saca de comunión, es porque considero que esta situación es más grande que Dios y lo que Dios me ha dicho es mentira. Entonces yo no estoy creyendo en Él. Eso es un pecado. Entonces citamos nuestro pecado, nos ponemos en comunión, nos relajamos y seguimos adelante. Eso es lo grande de este plan, donde Él se lleva la gloria, donde Él se lleva el mérito y nosotros nos llevamos la felicidad. De eso se trata. Entonces Cristo muere espiritualmente, primero, grita tetelestai y luego voluntariamente entrega su cuerpo. En Juan 19:30 nos dice, cuando Jesús había recibido el vinagre, que es el vino de soldado, dijo, consumado es, tetelestai, ha sido terminado en el pasado con el resultado que continúa terminado para siempre, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu humano. Lo entregó voluntariamente, que es también interesante. El tetelestai es el perfecto pasivo indicativo de teleo. El perfecto intensivo se refiere a la acción contemplada con énfasis en los resultados existentes de esa acción pasada. Miren qué interesante. Yo estuve buscando por un buen rato en diferentes páginas web y en el diccionario griego
la conjugación del verbo, el tiempo gramatical del verbo teleo y luego tetelestai. Y no me había metido todavía con el texto de la clase del coronel Robert B. Finn. Entonces, pero estaba buscando a ver qué otra información salía. Yo la sabía, la conocía desde muchos años atrás, que había estudiado el verbo con mi comunicador, con don Armando García, pero no encontraba nada que se le pareciera a esta información que tengo según lo que escribió el coronel. Entonces es interesante porque lamentablemente por mucha información que se encuentra en Internet, difícilmente una página o digamos que un conglomerado o una iglesia o un grupo de conocedores de la Biblia y del idioma original ahondan tanto como lo hizo el coronel en la gramática. Y la gramática es sumamente importante para poder entender. De hecho, cuando nosotros, los que han tenido oportunidad de leer libros de jurisprudencia y libros legales, que son sumamente interesantes, por lo menos en mi caso me parece que son muy interesantes, comprobamos que una palabra puede cambiar el resultado de una sentencia. Que el uso indebido o el uso correcto o la malinterpretación de una palabra puede cambiar todo el sentido de una sentencia y el resultado. Alguien puede ser condenado o liberado en función de que una palabra haya sido dicha de forma incorrecta. Si una persona va a reconocer a un delincuente que le produjo un ataque, por ejemplo, y está en un reconocimiento judicial donde hay varias personas que se le parezcan y la persona que tiene que hacer el reconocimiento por algún error o por alguna duda dice se parece y no dices es o esta persona es, si dices se parece, el número 5 se parece, entonces con decir se parece ya el juicio se cayó, ya esa persona queda exenta de cualquier investigación. Porque el solo decir se parece ya tiene efectos legales. Entonces, ¿qué quiere decir? Es importante que cuando una palabra se use con propiedad. Obviamente, en una conversación, incluso muchas veces en las clases que grabo acá, cometo gazapos de pronunciación o utilizo alguna palabra incorrecta. Es totalmente normal. Esto no tiene ningún tipo de edición. Esto lo grabo yo de un solo tirón, de una hora completa de grabación, entonces es obvio que pueda equivocarme. Sin embargo, en el caso de la palabra de Dios, el hecho de que un verbo tenga una especificación muy precisa, que sea muy preciso en cuanto al tiempo gramatical, el tipo de verbo, y todo eso es de suma importancia porque eso significa que es Dios quien está hablando directamente y que nos está dando una evidencia sumamente fuerte, sólida, para que nosotros podamos tener la tranquilidad de que eso está bien transmitido. Y entonces podemos entender que definitivamente es fenómeno espiritual. Entonces, y esta información, como les decía, aunque lo estuve buscando tanto en el griego, el diccionario griego que les he compartido, y el diccionario, y en varias páginas web y varios diccionarios, no había una explicación suficientemente amplia del verbo tetelestai. Y busqué por gramática de tele o gramática griega de tetelestai y no salía nada de esto. Había ciertas interpretaciones muy interesantes como las que leí al principio de la clase, pero en el caso de esta explicación que hace el coronel, que se graduó summa cum laude en el seminario con formación en griego y en hebreo, y entonces era un conocedor muy profundo de lo que era la palabra de Dios y el griego. Por eso estuvo 53 años enseñando. Entonces, continuando aquí, porque me distraigo. Tetelestai es el perfecto pasivo indicativo de teleo. El perfecto intensivo se refiere a la acción completada con énfasis en los resultados existentes de esa acción pasada. Por lo tanto, se refiere a un estado presente resultando de una acción pasada. El estado presente es el hecho de que la salvación está disponible. La acción pasada es que Jesucristo fue juzgado por nuestros pecados. El perfecto intensivo establece en la forma más fuerte que algo es. La acción pasada es una acción completada. Por consiguiente, el estado presente es un estado continuo. El perfecto intensivo combina la acción lineal y puntiliar. En el perfecto intensivo, la acción lineal es de ascendencia. En otras palabras, nuestro Señor dijo,
todo ha sido consumado en el pasado con el resultado que permanece consumado para siempre. Ahora, en el tiempo de la crucifixión, para Cristo era el pasado. ¿Cuál pasado? El Génesis, no, la eternidad pasada. La voz pasiva representa al sujeto, Jesucristo siendo actuado por otra persona, en este caso siendo actuado por Dios Padre, quien imputó todos los pecados a Jesucristo. Y es interesante lo de las imputaciones. Eso también es un tema que tengo que desglosar, porque las imputaciones son sumamente interesantes, porque significa cómo es que Dios puede imputarle a Cristo todos los pecados si Él no cometió ninguno. Pero es allí donde vamos a ver y entender un poquito más. De hecho, hay un montón de temas todavía por estudiar, comenzando porque luego de esto vamos a ir con el conflicto angélico, la doctrina del matrimonio, del hombre y la mujer ideal, y los libros de Juan, Hebreos y Isaías, y bueno, para de contar. Ahora es que estamos empezando, así que abróchense los cinturones. La voz pasiva representa al sujeto Jesucristo siendo actuado por otra persona, en este caso siendo actuado por Dios Padre, quien imputó todos nuestros pecados en Jesucristo y juzgó cada uno de ellos. La justicia del Padre juzgó cada pecado de la historia del género humano. Lo está juzgando no solo por el pecado original, sino también por los pecados personales. Ahora, el tema de la salvación no es por los pecados personales, sino es por no creer en Cristo. La justicia del Padre juzgó cada pecado de la historia del género humano. Jesucristo recibió la acción del Verbo, siendo juzgado por los pecados del género humano. Él completó la acción del Verbo mientras estaba colgando en la cruz, mientras estaba vivo. Por lo tanto, en Romanos 5:8 dice lo siguiente: pero Dios demuestra su amor impersonal, hacia nosotros, a todo el género humano, en que mientras éramos pecadores, éramos objeto de su amor divino impersonal, Cristo murió espiritualmente como un sustituto, es decir, tomando nuestro lugar por nosotros, miembros del género humano. El modo gramatical es declaratorio para una declaración dogmática de doctrina. Por lo tanto, Juan 19:30 indica que la obra de la salvación fue terminada, consumada, completada en la cruz. Cuando algo es completado, tú no puedes añadirle nada, absolutamente nada. Y es increíble cómo, tristemente, se ve tantos miembros de la familia real creyendo que pueden agregarle algo a la obra de Dios, cuando todo ha sido consumado. Cuando se les olvida, es como decir, bueno, vamos a la Tierra le hace falta un satélite, vamos a construir un satélite nuevo. O el ser humano debería tener 3 ojos y 4 brazos. Ya ese fue el diseño. ¿Qué intentas agregarle? O más ridículo todavía, o muy ridículo todavía también, como lo he escuchado últimamente, carne impresa en 3D, carne artificial vegetal. Hay cosas que la gente inventa. Bueno, no quiero distraerme mucho del tema. Por lo tanto, Juan 19:30 indica que la obra de la salvación fue terminada, consumada, completada en la cruz. Cuando algo es completado, tú no puedes añadirle algo. Lo único que es el sistema de percepción donde tú no puedes alegar algún mérito es el sistema de la fe. El mérito está en el objeto de la fe. Cuando nosotros tenemos confianza, vamos a poner un ejemplo sencillo, bueno, qué difícil ahorita tenerle confianza. Y de hecho la Biblia nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Es decir, el hombre que confía en el hombre puede ser confiar en otro individuo igual que tú o confiar en ti mismo. Y no se está refiriendo en no confiar en la gente. Qué triste es no tener a nadie a quien confiar, ¿no? Pero se está refiriendo al tema de la salvación. Nosotros no debemos confiar ni en otro ser humano ni en nosotros. El único en el que debemos confiar, descansar, creer es en Cristo. Cualquier otra tergiversación, distorsión de la palabra de Dios, donde un individuo te presenta un muñeco de yeso para que creas en él, porque a través de creer en ese individuo vas a alcanzar la aprobación de Dios, definitivamente es esa información satánica. O que si camínate desde aquí para allá, porque entonces camino de Santiago, haz algún tipo de penitencia, prende algunas velas, coloca un sobre con billetes aquí, porque eso le va a agradar a Dios. Definitivamente son distorsiones satánicas.
Entonces tenemos que estar concentrados en que lo que sucede es que Cristo lo provee todo en la cruz. En esa medida nosotros podemos comenzar a descansar en las provisiones de Dios. Y sabemos que si Él puso lo más grande que ha sido para nosotros, que es la salvación, ¿cómo no va a cumplir todas las cosas? Y comienzas entonces a despreocuparte por tonterías. Porque cualquier cosa, por más grande que sea, aquí en nuestras vidas, es insignificante para toda una vida con Dios, una eternidad con Dios. Entonces ya comienzas a ver las circunstancias de la vida como algo insignificante. Comienzas a ver todo desde el balcón de la embajada, porque sabes que lo que está sucediendo afuera no es más que condiciones del país al cual estás visitando, en el cual estás trabajando como representante del cielo. Y estamos aquí como representantes del cielo. Ahora, no saquemos nuestra credencial ante un funcionario policial, porque seguramente nos lleven al manicomio o nos metan presos. Al contrario, tenemos que ser muy buenos diplomáticos representando nuestra tierra, nuestra nacionalidad, nuestra nación. Por lo tanto, la única condición para la vida eterna es fe personal en Cristo, no meritoria, cuya muerte espiritual sustitucionaria en la cruz vino a ser la obra que compró la salvación. La salvación eterna es un regalo compatible con la política de Dios de la gracia. Por lo tanto, esta se logra por medio de la fe solamente en Cristo y nada más. Donde el mérito reposa en Él, porque el mérito reposa en quien ejecutó la acción del verbo, que es pagar todos los pecados en la cruz, morir espiritualmente como sustituto. Cooper más el genitivo. Se está refiriendo a que Él se coloca en nuestra posición porque nosotros no podemos pagar el precio y como sustituto nuestro consigue que todo el pago sea extendido al género humano. Ahora, en la cruz no hay perdón, hay pago. Del perdón nosotros, o cobramos el cheque del perdón, vamos a decirlo así, una vez que nosotros creemos en Cristo y luego citamos nuestro pecado. Y ese cheque es infinito. Tenemos que constantemente renovarlo, digámoslo así, en la medida que nosotros reconocemos cuando hemos cometido un pecado y lo presentamos ante Dios y Dios dice, está bien, ¡pah! Sentencia, pagado. Tengo que ponerme un martillito para golpear aquí la mesa. Entonces, de eso se trata. La salvación eterna es un regalo compatible con la política de Dios de la gracia. Por lo tanto, esta se logra por medio de la fe solamente en Cristo nada más. He aquí mi Hijo muy amado, en quien tengo complacencia. Tú no puedes tomar crédito alguno por tu fe, añadiéndole algo a la fe. Entras en competencia con Dios. Y eso en sí mismo es una blasfemia. Nosotros no podemos competir con Dios. ¿Cómo se nos ocurre que podemos decirle a Dios que tenemos capacidades, condiciones para competir con Él? Cuando tratamos de añadirle algo a la salvación. Es como que veamos una obra de Gaudí, por decirles algo, arquitectónica impresionante. Digamos, aquí le hace falta un cuadrito. O ya va. Yo, como los tarados que han sido capaces de ir a las cuevas de Altamira a pintar un graffiti en las pinturas rupestres de hace miles de años, que hicieron los nativos allí, los cavernícolas. Entonces, oye, por favor, o tratar de corregir la Mona Lisa pintándole bigotes, o tratar de decirle a Picasso, mira, el Guernica quedó mal pintado, yo creo que le hace falta un grafite aquí con mi firma en spray. Nosotros somos idiotas por naturaleza. Y cuando digo idiotas no es para ofender a nadie, es anoeo, sin conocimiento. Es decir, somos ignorantes. Cuando nosotros somos capaces de tratar de agregarle algo a la salvación, cuando Dios es el arquitecto de todo, perfecto. Entonces, Dios Padre diseña el plan, Dios Hijo lo ejecuta y Dios Espíritu Santo lo comunica. Y si nosotros creemos que podemos agregarle algo tan perfecto como Dios y su obra, entonces nosotros estamos fuera de comunión y somos enemigos de la cruz de Cristo. Y es por eso que debemos concentrarnos en crecer espiritualmente. Y en esa medida vamos a entender lo maravilloso que Dios tiene para nosotros. Y entonces, en la declaración directa de las Escrituras, en Juan 16, 8 al 9 nos dice, cuando Él, es decir, el Espíritu Santo, venga, traerá a la luz al mundo lo concerniente al pecado. En cuanto al pecado, el pecado de no creer, porque ellos no creen en mí, en Jesucristo. Nuestros pecados personales no son un asunto relacionado con la salvación.
lo que le había mencionado anteriormente. Estos fueron un asunto relacionado con la cruz, y Jesucristo ya fue juzgado por cada uno de ellos. El asunto de los pecados personales, una vez que creemos en Cristo, una vez que hemos nacido de nuevo, el asunto de los pecados personales es que eso nos saca de comunión, nos saca del palacio, nos saca de la relación íntima con Dios. Esos son los pecados personales, pero no tiene que ver con el tema de la salvación. Y quizás a veces para algunas personas es un poquito complicado de entender, porque estamos llenos de oscuridad y de mucha información falsa que se nos ha inculcado desde muchísimos años. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar toda esa basura. Pero la única forma de sacar esa basura de nuestra alma y llenar nuestros 7 compartimientos de la información divina es comiendo, metabolizando, inculcando y aplicando la palabra de Dios. Percepción, metabolización, inculcación y aplicación. De esa manera nosotros llenamos los 7 compartimentos de nuestra alma de información espiritual y toda la basura poco a poco se va yendo. Y cuando nos demos cuenta, en la medida que vamos creciendo espiritualmente y aplicando lo que vamos aprendiendo, entonces vamos a darnos cuenta que esos traumas de la infancia, que esas inclinaciones de nuestra naturaleza pecado van a ir disminuyéndose o van a ir desapareciendo. Y cuando nos demos cuenta que a veces, pongamos un ejemplo, que haya sido un individuo violento, infiel o lo que sea, mentiroso o peor, miedoso, entonces tú te das cuenta de pronto que, oye, ya no tengo miedo, ya no soy infiel, ya no soy violento, ya no me importa lo que el otro individuo haga, a mí no me ofende. Ya puedo ir conduciendo por la carretera y no me molesta que el individuo que él me sacó el dedo, porque simplemente estás para otras cosas mucho más grandes. Y entiendes que si Cristo murió por él, tú no eres nadie para despreciar a ese idiota. Y todos somos idiotas de alguna forma. Así que no nos pongamos medallas que no tenemos. Por lo tanto, el Espíritu Santo es quien nos convence, es decir, trae a la luz en cuanto a la salvación. Nunca nos convence, es decir, nos trae a la luz en cuanto a nuestros pecados personales. El único pecado que trae a la luz es el único pecado por el cual Cristo no pudo morir, que es el pecado del rechazo de Él, el pecado de no creer. En Juan 3 nos dice, Juan 3:15, para que todo aquel, cualquiera del género humano, que cree en Él tenga vida eterna. Y en Juan 3:16, porque vean, cláusula de propósito, el Dios Padre, amó al mundo, a todo el género humano, tanto, adverbio de grado, que con el resultado, cláusula de resultado, Él dio a su Hijo, el nacido en forma única, unión hipostática, a fin de que, cláusula de resultado, todos, es decir, cualquier número de seres humanos, los que creen en Él, es decir, en Jesucristo, absolutamente nunca perecerán, sino que tendrán vida eterna. ¿Y por qué lo leo con énfasis estos paréntesis? Porque es para que venga a estar la información más clara. Y es una fórmula matemática. Si tú haces esta suma, esta recta, esta resta, esta división, esta multiplicación, el resultado va a ser este, lo hagas en el orden que sea, la operación va a resultar así. Es una fórmula matemática. Cree en Cristo y serás salvo. No hay nada más en el medio. Porque el que cree en Cristo, en Él, no es juzgado. Dice en Juan 3:18, no estará en el juicio final. Pero el que no cree ya ha sido juzgado. ¿Por qué? Porque el nacimiento físico permaneció muerto espiritualmente. Permaneció condenado. Nacemos condenados. Nacemos dicótomos, con alma y cuerpo. Vida de alma, vida física. Pero en la medida que vayamos creciendo, es decir, que el individuo crece y llega a tener conciencia de Dios y se le presenta el Evangelio, él tiene la oportunidad de ser salvo. Y solo allí es que nace de nuevo y el Espíritu Santo crea un espíritu humano para que ese individuo venga a tener una relación íntima con Dios para toda la eternidad. Y nos dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece, es decir, el que no cree al Hijo, no verá la vida, sino que la ira, es decir, cuando se menciona la palabra ira, recuerden que eso es un antropopatismo. No es que Dios nos odie, porque Dios no odia, el odiar es un pecado. Pero cuando se refiere a la ira, cuando menciona la ira, se está refiriendo
acusando un antropopatismo para que nosotros entendamos políticas de Dios con terminología humana para que nosotros podamos comprenderlo. Entonces, cuando dice la ira, se está refiriendo al juicio de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece, es decir, el que no cree en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira, el juicio y condenación de Dios permanece sobre él. Ese es para el no creyente. El asunto en la salvación es que tú crees en Cristo una vez o tú no crees. O sea, crees o no crees. Juan 6:47 dice, de cierto, de cierto. Cuando dice cierto, de cierto, de cierto, se está refiriendo no de cierto que hay arena, ¿no? Sino cierto. De cierto, de cierto. Está diciendo punto de doctrina. Presta atención que esto es importante. De cierto, de cierto. Yo les digo a ustedes, el que cree en mí tiene vida eterna. Él está predicando el evangelio. Cree en mí y tiene vida eterna. Así de sencillo. En Juan 11, 25 al 26, nos dice, Jesús le dijo a ella, a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Porque ellas estaban llorando porque Lázaro había fallecido. De hecho, ya el cuerpo se encontraba en descomposición. Y aún así, ellos lloraban porque, bueno, ya está podrido. Ya Cristo no puede hacer nada porque el cuerpo de él está podrido. Sin embargo, Cristo hizo un milagro para demostrarles que el cuerpo es lo que menos importa. Él fue resurrecto para que él volviese a morir físicamente, pero Cristo es resucitado porque nunca más muere físicamente. Entonces, él está diciéndole allí, ¿para qué lloras? Y de hecho, Cristo derrama unas lágrimas porque a pesar de que ellas habían estado estudiando con él la palabra de Dios, no entendían que la vida física no tiene ningún significado. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque muera físicamente, vivirá espiritualmente, es lo que quiere decir. Y en Juan 11:26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y entonces, claro, ella dice, sí, pero sigue llorando. Tenemos que creer mientras estamos vivos. No hay una segunda oportunidad después de morir. Una vez que el individuo, si no ha creído en Cristo y llega el instante en el que deja el cuerpo, ya allí no tiene más oportunidad. Por eso es tan importante que entendamos aquí. En Juan 20:31 dice, pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean en Jesús, es el Cristo, es decir, el comisionado para la salvación, el Hijo de Dios, y que creyendo ustedes tengan vida en su nombre, en su persona. Pues. En Hechos 16:31 nos dice, cree en su majestad Jesucristo y tú serás salvo. Y si alguien en tu casa cree en Cristo, ellos también serán salvos. Porque también se pueden ver hogares en los que hay 4 miembros y 2 no creen. Simplemente ven a Cristo como una persona y enviado de Dios o un emisario, un maestro, pero no lo ven como lo que es. Por eso es tan importante la diferencia entre curios y rabí. En la Biblia hubo personajes que le llamaron rabí, que significa maestro, porque reconocían que tenía un gran conocimiento de la palabra de Dios. Pero la diferencia está en aquellos individuos que incluso siendo pordioseros, prostitutas o paralíticos, le decían, o el ladrón, por ejemplo, que estuvo junto a él, que le dijese curios, porque curios significa Señor, está reconociendo la deidad de Cristo. Cree en su majestad Jesucristo y será salvo tú en tu casa, tú y tu casa. En Gálatas 3:26, porque todos ustedes, es decir, creyentes, siguen siendo hijos adultos de Dios, o sea, miembros de la familia real, a través de la instrumentalidad de la fe en Cristo. Es decir, la instrumentalidad se está refiriendo a la obra efectiva de Cristo. Y en Romanos 1:16 nos dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, es decir, las buenas noticias de Cristo. Pues es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primero, porque el mensaje fue enviado primero a los judíos y también al gentil, es decir, aquel que no viene del linaje judío. Todos son salvos en la misma forma, ambos, judíos y gentil. Y en Romanos 3:20 al 22 nos dice, no por las obras, porque por las obras de la ley, es decir, el cumplimiento de la ley, ninguna carne será justificada delante de él, pues a través de la ley es el conocimiento del pecado. Jesús le dijo a ella, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y en Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, la rectitud de Dios ha sido manifestada,
siendo comunicada por la ley y los profetas. Está refiriéndose a las escrituras del Antiguo Testamento, que para eso estaban los mandamientos, que era la carta magna del pueblo de Israel, pero era para decirle, mira, esta es la ley, pero para también demostrar que es imposible cumplirla. En Romanos 3:22 dice, precisamente la rectitud de Dios a través de la fe en Cristo para todos aquellos que creen, porque no hay distinción entre judío y gentil. Y es importante eso también para entender que no hay motivos para que nosotros nos sintamos mejor que nadie y discriminemos por nacionalidades, por color, por sexo, preferencia sexual. Eso no significa que no debe aplicarse la ley y deportar a todo inmigrante ilegal. Eso lo que significa es que no eres quien para discriminar a nadie. La ley es otra cosa, y sí es necesario que se aplique. Y dice en Romanos 3:28, porque nosotros mantenemos que el hombre es justificado por la fe totalmente aparte de las obras de la ley. Ahora, haciendo un paréntesis, si eres miembro de la familia real y como miembro de la familia real reconoces la palabra de Dios, que es lo más importante en tu vida, y estás cometiendo un delito o te encuentras ilegal en algún país, entonces es momento que te regreses a tu nación y hagas los trámites de forma correcta para que puedas migrar legalmente, si ese es el plan. Pero la cuestión es que nosotros no debemos buscar la felicidad por medio de buscar un sitio para donde vivir. Y lo dice uno que es inmigrante, pero lo dice de la forma correcta. Entonces, pero no, el miembro de la familia real debe ser uno de los mejores cumplidores de la ley. Ahora, siempre vamos a cometer estupideces, pero asumamos nuestra responsabilidad. Romanos 4, del 4 al 5, nos dice, ahora para el que trabaja para salvación, es decir, aquel que hace obras para su salvación, su salario se le calcula no con la base de la gracia, obviamente, se le calcula no con la base del regalo divino, sino en las bases de la deuda. Ya estoy quedándome sin voz. En Romanos 4, 5 dice, pero el que no obra para salvación, sino que cree, sabiendo él que no puede por sus propios medios, cree en él quien justifica al no creyente, su fe le es acreditada para rectitud. Porque si los que se basan en la ley, dice Romanos 4:14, y los que se basan en la ley son herederos, entonces la fe ha venido a ser nula. Si por cuestiones de cumplir la ley vamos a alcanzar la salvación, entonces la salvación viene a ser nula. Y las promesas han sido canceladas. En Gálatas 2:16 dice, pero sabiendo que una persona espiritualmente muerto no es justificado por las obras de la ley, sino a través de la fe que es en Cristo, precisamente nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que podamos ser justificados por fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna persona será justificada. Y esto continúa y es increíble. Yo no puedo cansarme de estudiar esto cuando entiendo, wow, lo grande, lo magnífico, lo maravilloso, lo delicioso que es el regalo que Dios nos ha dado de poder tener relación con Él, eterna, perfecta, solo por creer. Entonces, quitarnos una maleta de plomo de la espalda para poder observar lo infinitamente grande que es Dios, es un regalo que no tiene manera de agradecerse. Entonces queremos cada día buscar más y conocer más y aprender más y poder aplicarlo más. Y cuando nos damos cuenta, se nos avecinan un montón de adversidades y decimos, ¿qué pasó? No me logran mover el piso, no me hacen tambalear. Ya aquello en lo que posiblemente antes, años atrás, me hubiese preocupado por un dolor de cabeza, ahora hoy en día me voy a someter a una cirugía delicada y simplemente digo, que pase lo que tenga que pasar. Ahora no es solamente de la boca para afuera, es algo que se vive. Pero para eso habéis tenido que tener mucha información de la palabra de Dios, haber puesto en práctica mucho de la palabra de Dios y sobre todo tener muchas adversidades para poder desarrollar ese nivel de paz y de tranquilidad. Y con esto terminamos la clase de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este increíble privilegio de poder conocer tu plan. Te pedimos que vengas a hacer clara toda esta información al fin de que podamos metabolizarla para la honra y la gloria de su majestad Jesucristo. Amén.